Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video para seguir aprendiendo el quechua. En esta ocasión vamos a aprender los adverbios. Es importante que tú aprendas estos adverbios para que puedas expresarte cada día. Entonces, amigos y amigas, sin más preámbulo, vamos a aprender los adverbios. En esta ocasión, amigo, vamos a aprender los adverbios de afirmación. Chekajmanta simichajpak askaj ninkuna. Otra vez, chekajmanta simichajpak askaj ninkuna. Y para aprender los adverbios de afirmación es importante conocer algunos. Fíjense, Ricky, que se traduce como claro, en un tono más enfático. Luego tenemos otro, Ari, que se traduce como sí en el castellano. Tenemos otro que sería Hinan. Hinan se traduce como así es. Así es. Otro adverbio, hinas. Se dan cuenta que la única diferencia aquí es la N final con la S final. Hinas se traduce como dice o simplemente dice que es así. Hinas. Luego tenemos otro adverbio, hinapuni. Hinapuni se traduce como así siempre es. Hinapuni, así siempre es o simplemente siempre es así. Luego seguimos conociendo otro adverbio, an. Cuando decimos an en el quechua estaríamos diciendo bueno o estoy de acuerdo. Conozcamos más adverbios de afirmación. Veamos aquí. Hinapunis, fíjense aquí. Hinapuni y aquí tenemos hinapunis. Hinapunis se traduce como dice o simplemente dicen que así siempre es. Hinapunis. Otro adverbio, chekaj. Chekaj es verdad. Chekajsi. Chekajsi sería dice que es verdad. O simplemente dicen que es verdad. Otro ejemplo, chekajmi. Chekajmi se traduce como es verdad. Entonces, estos son algunos adverbios. Y tenemos el último adverbio, auriki. Auriki se traduce como así es pues. Entonces, amigos y amigas, es importante que aprendan este grupo de adverbios de afirmación. Veamos algunos ejemplos muy interesantes. Tenemos aquí hinan kai alcoca. Fíjense, hinan kai alcoca. Aquí tenemos el adverbio de afirmación hinan, que se traduce como así es este perro. Hinan kai alcoca. Otro ejemplo, hinan ajay runaka. Hinan ajay runaka. Así es aquel hombre. Otro ejemplo, hinapuni kay llaktaka. Entonces la traducción sería así es siempre esta ciudad. Hinapuni kay llaktaka. Otro ejemplo, hinapunis kay suyuka. Cuando llegas a algún lugar y dice que siempre es así este país. Hinapunis kay suyuka. Otro ejemplo, amigos, chekajmi rimas taika. Fíjense, chekajmi rimas taika. Es verdad lo que hablo. Conozcamos otro, chekajmi alquypa sutinka. Chekajmi alquypa sutinka. Es verdad el nombre de mi perro. Otro, chekajmi suwawasqankuqa. Chekajmi suwawasqankuqa se traduce como es verdad lo que me han robado. Y por último tenemos aquí chekajmi runaq waqasqanqa. Es verdad lo que ha llorado el hombre. Entonces, amigos y amigas, estos son algunos adverbios que podemos utilizar para expresarnos en quechua. Así que con estos ejemplos pueden estar
practicando para aprender un poco más el quechua. Ahora sí vamos a conocer otro tipo de adverbio, que vendrían a ser los adverbios de negación. Mana chakajmanta simichajpa kaskaj ninkuna. Adverbios de negación. ¿Y cuáles son esos adverbios de negación que vamos a conocer? En el primer grupo tenemos el primero, que sería mana. Mana se traduce como no. Así de simple, no. También tenemos otro, manan. Fíjense, se le aumenta una N. En este caso, cuando hablamos del manan, sería un no enfático. Cuando alguien te dice, quiero ir a tal lugar, y tú le dices, manan, estaríamos hablando del manan enfático. También hay otro, mana, que sería el manacau. Manacau. Este manacau también es un no, pero interjectivo, o simplemente como conocemos interjección, cuando expresamos con más emoción. Por ejemplo, cuando yo te digo vamos a caminar y me dices manacau, no, entonces de manera más interjectiva. Tenemos otro, manapunin. Manapunin se traduce como definitivamente no. Definitivamente no. Manas. ¿Se acuerdan del S final? Manas se traduce como dice que no. Otro ejemplo, manapunis. Manapunis también tiene su traducción en el castellano, que sería dicen que definitivamente no. Dicen que definitivamente no. Manaraj. Manaraj se traduce como no todavía. Manaraj no todavía. Manaraxi. Manaraxi también se traduce como dice que no todavía. Otro, ni. Ni en el castellano sería ni siquiera. Otro ejemplo, nipuni. Nipuni vendría a ser ni aún así. Nipuni, ni aún así. Nipunis. Nipunis vendría a ser dice que ni aún así. Dice que ni aún así. Y por último tenemos mana ancha. Mana ancha se traduce como casi no. Casi no. Entonces, estos serían otro grupo de adverbios de negación que debemos aprender para utilizar en el quechua. Veamos algunos ejemplos. Mana, muna, nichu. Fíjense, mana, muna, nichu. No quiero. Manan, jamuncachu. Fíjense, manan, jamuncachu. No va a venir. De manera enfática. Otro, manapunin, munanichu. Definitivamente no quiero. Veamos otro ejemplo. Manas alcota tarinchu. Manas sería dice que no encuentra al perro. Otro, manapunis alco canchu. Manapunis vendría a ser dice que definitivamente no hay el perro. Manaraj jamunchu. Manaraj jamunchu serían todavía no viene. Ni rimaiwampaschu. Fíjense, ni en el castellano sería ni siquiera. Entonces, ni rimaiwampaschu. Ni siquiera me habla. Otro ejemplo. Paiwanka mana ancha tupai kuchu. Con él casi no nos encontramos. Entonces, estos serían algunos ejemplos de los adverbios de negación. Y es importante poner en práctica de acuerdo a los ejemplos que les estamos mostrando. Excelente amigos, hemos llegado al final de este video y espero que te haya gustado todo lo que hemos aprendido. Y es importante que pongas en práctica cada día de tu vida para que te sea más fácil aprender el quechua. Hinakatenka waychutanaykuna noqawanqa tupananchiskama.